Saludos, queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos hispanoamericanos, una historia que tratamos sin revisionismos, sin tabúes, sin miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin Complejos. Pues bienvenidos a todos a una nueva temporada de Hispanos sin Complejos, la sexta ya, en la que os vamos a contar historias, batallas y personajes hispánicos históricos que hicieron grande a España y a la hispanidad. Y como nuestra historia es tan vasta, con V, e impresionante, tenemos que recorrer todos sus caminos y rincones para que la disfrutéis a lo largo de este verano y el próximo otoño, todos los sábados, cada 15 días. Y es que nos encanta que estéis al otro lado porque nuestra intención es informaros, entreteneros y cumplir esa misión de sentirse orgullosos de ser hispano, de nuestra herencia cultural, social, religiosa y otras tantas cosas más. Y hablando de este legado, y ya saludo a nuestro capitán Roberto Alonso, saludos, bienvenido. Queremos empezar esta temporada para referirnos al director de cine documental, don José Luis López Linares, que estrenó el pasado mes de abril en toda España su última película, USA We the Hispanos, y que tuvimos, Hispanos sin Complejos, la inmensa fortuna y el placer de presentar en los cines de Valladolid y dirigir una charla coloquio con todos los espectadores. Así que Roberto Alonso, saludos, bienvenido, ¿qué tal estamos? Pues saludos, bienvenidos a todos, una nueva temporada más, ya la sexta de Hispanos sin Complejos, así que efectivamente, Raúl, el pasado 11 de abril tuvimos la inmensa fortuna, Hispanos sin Complejos, de asistir al preestreno en el Cine Capitol de Madrid de este nuevo documental de nuestro amigo José Luis López Linares, We the Hispanos. Fue una suerte conocernos el pasado mes de septiembre en Madrid, cuando grabamos aquella deliciosa entrevista en clave hispana sobre sus dos anteriores películas. De aquel día surgió una amistad que con el paso del tiempo se ha ido consolidando, y de allí también surgió la iniciativa de venir hasta nuestro pueblo, enclavado en la provincia de Valladolid, Robladillo, y allí grabar unas escenas de caballos en estado salvaje para este documental, como decimos, de We the Hispanos. Agradecemos profundamente a él y así también a Bosco Films y a López Lee Films que haya confiado en nosotros y que además nos mencionara en los créditos finales de su obra maestra. Este documental trata sobre toda la herencia española, hispana, en los actuales Estados Unidos, en lo que hoy es la mayor parte del territorio de esa nación. No solo dejamos fundaciones de misiones y ciudades, nombres españoles en su geografía y en sus estados, allí también dejamos una herencia cultural, un patrimonio, una historia, unas raíces, una moneda, como fue el real de A8 que derivó en su dólar, y por supuesto una fe, una cultura y un idioma que hoy siguen estando presentes y que perduran y perviven al paso del tiempo y de la historia, y que además están en auge y en continuo crecimiento. En palabras del propio José Luis, hoy en pleno 2027, te puedes entender en español en cualquier lugar de los Estados Unidos. Con este documental queremos comenzar esta sexta temporada de Hispanos sin Complejos. José Luis lo ha querido dejar claro. Estados Unidos cumple 250 años como nación independiente desde aquel 4 de julio de 1776, día señalado y que festejan en todo el país como el Día de la Patria por excelencia. Pero lo que hoy es los Estados Unidos de Norteamérica no serían tal sin la ayuda generosa y fundamental de España en esa independencia de la corona británica, sin ningún género de duda. Sin España no habría Estados Unidos. La declaración de independencia firmada el 4 de julio de 1776 comenzaba así. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las potencias de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y del Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Y en su constitución expresan las famosas primeras palabras que dicen así: We the people of United States, es decir, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, por la presente ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Pues 250 años después, esto mismo quiere evidenciar We the Hispanos de Estados Unidos. Y surge la pregunta siguiente: ¿la hispanidad será la salvación para la gran nación estadounidense? La respuesta se da en ese documental de José Luis López Dinares, We the Hispanos. Pues ya que hablamos de esta película documental, ¿quién mejor que abrir esta sexta temporada de Hispanos sin Complejos que el propio director, don José Luis López Dinares? Hispanos sin complejos. Eso es lo que somos, hispanos sin complejos, y por eso he hecho We the Hispanos. Es una película, bueno, que parte de una mirada a Estados Unidos. Estados Unidos es el segundo país hispano después de México, con más de 60 millones de hablantes de español, y entonces he pensado que había que, justo en el año del 250 aniversario de la independencia, de la proclamación de independencia de Estados Unidos, la independencia llegó más tarde, y gracias al apoyo en una parte considerable de España y los virreinatos, consiguieron la independencia. Entonces yo he pensado que esta película es un poco para recordarnos a todos lo que pasó y lo que pasó en la historia de ese continente en el que se habló español antes que inglés, en el que se hizo una acción de gracias 70 años antes que la famosa del pavo, que fue una misa en las costas de la Florida, y muchas cosas más. Para eso hemos hecho esa película. Para todos y especialmente para los hispanos sin complejos. Un abrazo. El documental We the Hispanos continúa con la línea argumental de los anteriores, es decir, es una parte de una trilogía maravillosa que quiere desmontar la leyenda negra en contra de nuestra historia y dar un paso más. Y no es, ni más ni menos, que valorar como se merece, y en su justa medida, la herencia de España en Hispanoamérica. Esta tercera parte explora y reivindica la profunda herencia española e hispana en la formación y cultura de los Estados Unidos. La película se presenta como el cierre a esa trilogía sobre la hispanidad, precedida por España, la primera globalización, e Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. Pero ¿cuáles son los ejes principales del documental? Primero, quizás el tema fundamental y que vertebra el documental es la Fundación Hispana de Estados Unidos. El documental sostiene que gran parte del actual territorio estadounidense fue hispano antes que anglosajón, recordando a personajes y figuras españolas que exploraron y colonizaron estas tierras siglos antes de la independencia de las 13 colonias. Una enorme extensión de territorios y estados fueron españoles, como son California, Florida, Texas, Arizona, Colorado, Nevada, Montana o Nuevo México, incluso llegando hasta Alaska, hasta la posesión más lejana, hacia Nootka y Córdoba. En segundo lugar, otro de los puntos más importantes del documental son los personajes españoles relevantes que de manera directa forjaron y dieron vida a este territorio. Figuras históricas que muestran la importancia española. Rescata el legado, por ejemplo, de Bernardo de Gálvez, fundamental en la independencia de los Estados Unidos, o Fray Junípero Serra, impulsor de las misiones en California y de su evangelización, Francisco Vázquez de Coronado o el impresionante Cabeza de Vaca. ¿Quién puede caminar sin saber dónde está ni qué camino debe seguir para ir desde Florida hasta California absolutamente solo? Pues lo hizo él. O Juan de Oñate, padre de Nuevo México, de Santa Fe, de llevar ganado y alimentos nuevos a aquella zona donde el sol y el polvo se te incrustan la garganta y no te deja prácticamente respirar. Tercero, por supuesto, el idioma español.
En Estados Unidos se habló antes castellano que inglés. Actualmente casi 70 millones de personas hablan español en Estados Unidos. Es el segundo país de hispanohablantes del mundo y se prevé que dentro de 20 años serán 100 millones de almas las que se comuniquen en el idioma que un día surgió en un pequeño rincón de Castilla. Es más, según palabras del propio José Luis López Linares, no hace falta saber otro idioma para poder entenderte. Cuarto, la cultura y el patrimonio histórico-artístico. Analiza cómo la presencia española moldeó aspectos fundamentales como la música, incluyendo el origen hispano del jazz. El rock debe también sin duda su origen a la guitarra española, lo único que a esta le pusieron un enchufe, como dice José Luis. La gastronomía y la arquitectura de misiones y ciudades, sin olvidar el neobarroco que quiere o pretende que el que llegue y entre en una iglesia católica se sienta como en casa, como si estuviera en una iglesia en España o en México. O por otra parte también los caminos reales, esas vías de comunicación que hoy en día siguen estando activas. En quinto lugar, las leyes y legislación basada en las 7 partidas de Alfonso X. El reconocimiento de los derechos de propiedad y libertad basados en los derechos fundamentales recogidos en las leyes de Indias y en los propios deseos de una reina, la reina Isabel. Todo ello sobrevuela en este delicioso documental que a todos los que asistieron les hizo emocionar. Sexto, la importancia de la moneda española del Real de A8. Fue el precursor del dólar, como dijimos anteriormente, el conocido como Spanish Dollar, así llamado. Esta fue nuestra moneda durante 3 siglos que vertebró la economía de todo el imperio de esa monarquía hispánica, base fundamental del dólar norteamericano. En séptimo lugar, su identidad actual. Reflexiona sobre la realidad de los más de 70 millones de hispanos en Estados Unidos, presentándolos no como una minoría recién llegada, sino como herederos de una cultura cofundadora de la nación. Y por último, la fe y el catolicismo, donde se detiene fundamentalmente en la figura de la Virgen de Guadalupe. We the Hispanos se estrenó el 17 de abril de 2026. En Estados Unidos su lanzamiento está previsto para septiembre de 2026, coincidiendo con el mes de la herencia hispana. Cuenta con la participación de cerca de 80 expertos e historiadores, entre ellos Elvira Rocabarea, Carmen Iglesias, Alfonso Bullón de Mendoza y Juan Miguel Zunzunegui, Adelaida Segarra y muchos personajes más. Se describe como una obra con un tono más político y contemporáneo que las anteriores, combinando el rigor histórico con una visión plural de la sociedad actual norteamericana a través de un viaje que le ha llevado por más de 12 estados. Y por supuesto nuestro pueblo en el corazón de Castilla, como dijimos antes, de Robladillo, donde rodó las ya mencionadas escenas de Caballos en Libertad. El título de la película hace un guiño directo a la frase inicial de la Constitución de los Estados Unidos, We the People United States, para subrayar que la identidad hispana es una realidad inseparable del país. Y como bien nos decía José Luis el año pasado en el programa donde le entrevistamos y que acabamos de mencionar, decía él, ¿será la hispanidad la salvación de Estados Unidos? A nuestro juicio, creemos que sin duda alguna. Pero vamos a ver, queridos amigos, más detenidamente esa herencia española. En primer lugar, el idioma español. Aquel idioma que surgió del latín entre los siglos IX y X, en lo que hoy es la zona de Cantabria, el norte de Burgos, Álava y La Rioja, es ahora la segunda lengua más hablada de los Estados Unidos. El castellano se hizo universal y eterno a partir de 1492, cuando 3 barcos castellanos descubrieron un nuevo mundo. Allí, en lo que luego fue toda la América hispana, se haría oficial el español. Hoy es el 4º idioma más utilizado en el planeta, tras el inglés, el chino y el hindú. Pero por el número de personas que la tienen como lengua madre, es la segunda del mundo, solo por detrás del chino. Se calcula que en 2050 habrá entre 132 y 138 millones de hispanohablantes en Estados Unidos.
Es decir, 1 de cada 3 norteamericanos hablará español. Además, su empleo y su uso en los Estados Unidos supone una oportunidad para los allí nacidos y residentes. Mucha población es hispana, que ha emigrado, pero otros muchos lo aprenden como lengua materna en el propio país americano. Ser bilingüe es sin duda toda una ayuda para que una parte de los norteamericanos conozcan más y mejor de dónde proviene su cultura y su historia, que no solo es anglosajona. Casi las 3/4 partes del territorio actual de Estados Unidos proviene de una herencia y una cultura española. Saber español les hará conocer mejor sus orígenes y entender mejor al resto de países de la América hispana. La leyenda negra. Castilla, unida a Aragón, que luego formaron España, fue el origen de lo que se ha denominado la Hispanidad, una comunidad de almas de casi 700 millones de personas que hoy en día sigue sufriendo una leyenda negra repleta de falsedades, injurias, mentiras y menosprecio, resultados de la manipulación, distorsión y divulgación tergiversada de su historia por los que fueron sus enemigos en siglos pasados. Lo peor de todo esto es que los propios hispanos y españoles han interiorizado como cierta esa leyenda, creyéndosela y además divulgándola. Su vigencia nos destruye la autoestima, provocando que olvidemos nuestras raíces y nos mantengamos divididos. Pero la historia de España y de los hispanos, del otro lado del Océano Atlántico y Pacífico, no lo olvidemos, es la que es, una historia maravillosa, con sus errores obviamente, pero sin duda no es la que otros nos escribieron, manipulándola, desde el siglo XVI. En el año 2021, Hispanos sin Complejos nació con el propósito de contar esta historia maravillosa, historia narrada por radio, a la vieja usanza, para que llegue al mayor número de personas y que se conozca en el mundo hispano. ¿Por qué, diréis? Porque primero, nosotros estamos orgullosos de nuestra historia, sin ningún tipo de complejo, y segundo, porque por otro lado el resto de hispanos deben sentir lo mismo. Debéis estar orgullosos de lo que hemos sido y de lo que hemos forjado como reino y como imperio. Nuestro objetivo no es otro que difundirla y divulgarla. Desgraciadamente, la leyenda negra nos sigue persiguiendo, nos sigue acechando. Nuestros enemigos, tanto fuera de España como dentro de ella, siguen atacando nuestra historia, con mentiras, medias verdades y sin rigor alguno. Queremos defenderla, defender la hispanidad y divulgar una historia compartida de siglos, combatiendo a esos negrolegendarios y sacando a la luz la verdad de los hechos. Debemos dar a conocer lo que ocurrió para, una vez conocido, lo podamos amar y, una vez amado, compartirlo y difundirlo. La monarquía hispánica tuvo un dominio sobre gran parte de los actuales Estados Unidos. Tuvo control y poder real sobre las siguientes zonas. Florida. Aquí debemos matizar que el territorio que los españoles llamaban Florida, los británicos lo dividieron en Florida Oriental, que coincidía aproximadamente con el actual estado de Florida, y tenía la capital en San Agustín, y también Florida Occidental, que ocupaba el sur de los actuales estados de Alabama y Mississippi, y su capital era Pensacola, en español, Panzacola. También se tenía control y poder en Texas, Nuevo México, sur de Arizona y California. También en la Luisiana, que Francia cedió a España como compensación por la pérdida de Florida en 1763, que puso fin a la Guerra de los 7 años. Este vasto territorio estaba en su mayor parte al oeste del río Mississippi. Y esta presencia española, en lo que entonces se conocía como Nueva España, duró más de 3 siglos. Aquí, para comprender la magnitud y la extensión de este virreinato, mencionaremos que estaba conformado por lo que en 1795 se llamó las Californias, la Luisiana, la Florida, Texas, Nuevo México, Colorado y lo que hoy es México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, más la Capitanía General de Filipinas, que incluía las Filipinas, Guam
y otras islas de soberanía española en el Pacífico. Impresionante, ¿verdad? Pues durante este tiempo los hispanos exploraron, colonizaron y llevaron su cultura, idioma y religión a aquellas tierras. Mientras esto sucedía en zona española, en la parte anglosajona, la monarquía británica había aumentado de manera excesiva sus impuestos en las 13 colonias norteamericanas, lo que provocó revueltas y malestar entre sus gentes. Todo se agravó con la Proclamación Real de 1763, que prohibía la colonización al oeste de los Montes Apalaches. Algunos como George Washington y Thomas Jefferson habían explorado y adquirido en años anteriores miles de hectáreas en la parte superior del Potomac y el Ohio y en el oeste de Virginia. Así pues, en el famoso día del 4 de julio, declararon las 13 colonias su independencia de los británicos y comenzó la Guerra de Independencia, aunque en realidad ya había comenzado en abril de 1775, durando hasta octubre de 1781, cuando cesan los combates y se firma la paz definitiva con el Tratado de París el 3 de abril de 1783. Este acuerdo fue firmado por Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España, y en él se reconocía la independencia de las 13 colonias y España recuperaba Florida, pero ya no sería lo mismo. Tras muchos años de estériles negociaciones entre España y Estados Unidos, se acordaría por el Tratado de San Lorenzo del Escorial de 1795 la frontera entre Estados Unidos y el norte de la Florida española. La frontera con Luisiana ya estaba en el río Mississippi y España tuvo que ceder gran parte de lo ganado durante la Guerra de Independencia, acordándose la libre navegación por dicho río para estadounidenses y españoles. Y sería luego en 1803, por el también llamado Tercer Tratado de San Ildefonso, cuando España cedió Luisiana a la Francia de Napoleón, quien de inmediato se la vendió a la joven nación. En apenas 25 años, la joven nación estadounidense había conseguido el doble de territorio del que disponía en 1776. Es más, en los siguientes años la expansión norteamericana hacia el oeste provocó nuevas reclamaciones y conflictos territoriales con España. El Tratado de Adams-Onís, firmado en 1819 y ratificado en 1821, estableció las nuevas fronteras entre ambas naciones. Por él, España cedió oficialmente todo el territorio de Florida, tanto la oriental como la occidental, y renunció a sus derechos sobre el territorio de Oregón. A cambio, Estados Unidos reconoció la soberanía española sobre Texas y se fijó una frontera clara entre Estados Unidos y el Virreinato de Nueva España. Pero para España fue el último capítulo de una historia que había empezado 300 años antes, pues una vez independizado México, este nuevo país perdería Texas, California, Nuevo México, Colorado y Arizona. Pero si España dispuso de todo ese territorio, ¿a qué se debió? Veamos. La historia comienza a los pocos años del descubrimiento de América. El vallisoletano de Tierra de Campos, don Juan Ponce de León, que había participado en la conquista de Puerto Rico en 1508, recorrió las costas de Florida en 1513. De este viaje tenemos la primera referencia de las corrientes del Golfo, ya que el piloto Juan de Alaminos estudiaría y sería de gran importancia para el tornaviaje desde América hasta España. Poco después, en 1519, la costa del Golfo de México fue explorada por Alonso Álvarez de Pineda, que navegó por las costas próximas a lo que hoy son los estados de Florida, Alabama, Mississippi y Texas, y descubrió la desembocadura del río Mississippi. Su mapa es el documento más antiguo conocido de esta parte de los Estados Unidos. En 1521, Ponce de León, de nuevo, intentó establecer un asentamiento en Florida, pero no tuvo éxito, y le costó la vida junto a muchos otros españoles. Lucas Vázquez de Ayllón navegó primero entre 1520 y 1521, y después entre 1525 y 1526 por las costas del Océano Atlántico, llegando hasta Carolina del Norte y Virginia. En un lugar, cuya localización exacta no se conoce, fundó en 1526 San Miguel de Guadalupe, que apenas duró unos pocos meses. Entre 1524 y 1525, Esteban Gómez, el que viajó en la expedición de Magallanes y Elcano, buscando un paso por el norte,
exploraría y cartografiaría toda la costa atlántica desde la península del Labrador hasta la península de Florida, entrando en la bahía del río Hudson y en lo que hoy es el puerto de Nueva York. Durante mucho tiempo, esta zona y costa fue nombrada en los mapas como tierra de Esteban Gómez. En 1527 hubo un nuevo intento de tomar Florida por parte de Pánfilo de Narváez, que desembarcó en la bahía de Tampa. Los huracanes, los ataques de los nativos, las enfermedades y el hambre acabaron con la expedición, de la que solo hubo 5 supervivientes, uno de ellos el famosísimo Cabeza de Vaca. También las terribles tormentas y tornados acabaron con otro intento de establecerse en la zona de Panzacola, llevada a cabo por Tristán de Luna y Arellano entre 1559 y 1561. Los supervivientes intentaron entonces colonizar Punta de Santa Elena. Algunos dicen que estaba en Carolina del Sur, en la actual Port Royal, según otros en Georgia, cerca de Tybee Island. Finalmente, Pedro Méndez de Avilés, en 1565, en la costa este de Florida, fundaría el primer asentamiento español en lo que hoy es Estados Unidos, la ciudad de San Agustín, que sigue estando habitada sin interrupción desde entonces. De hecho, la bandera de España, entonces blasón o estandarte real, ha estado utilizado más tiempo en esta ciudad que la actual bandera norteamericana. En 1566 se va a fundar la ciudad de Santa Elena, que sería la primera capital de Florida y la base de operaciones española hacia el norte, hoy Carolina del Sur. En 1571 Santa Elena fue definitivamente abandonada y la capital trasladada a San Agustín. Entre 1566 y 1568, Juan Pardo también intentaría tomar lo que hoy es Carolina del Norte y del Sur. Más de un siglo después, España logró cartografiar toda esta costa desde el Río Grande hasta Florida. 3 expediciones por tierra dirigidas por Alonso de León, llamado el Joven, y varias más por mar se enviaron para localizar un asentamiento establecido en la costa de Texas. Durante una de estas expediciones se fundaron para los indios cados, es decir, las primeras misiones de Texas, y en 1693 el marino Andrés de Pez consiguió establecer un asentamiento en Pensacola que en los años siguientes sería fortificado. Por la costa de California navegó entre 1542 y 1543 Juan Rodríguez Cabrillo, español, nacido en Palma del Río, en la provincia de Córdoba. Descubrió las bahías de San Diego y Monterrey. Tras su muerte, la expedición continuó bajo el mando de Bartolomé Ferrelo, que alcanzó el Cabo Mendocino, el punto más occidental de la costa de California. Se encuentra dentro del condado de Humboldt, a unos 320 kilómetros al norte de la ciudad de San Francisco, llegando más al norte por la costa de Oregón. ¿Qué era el galeón de Manila y el famoso tornaviaje descubierto por Andrés de Urdaneta? Desde 1565, los galeones españoles cruzaban el Pacífico entre Acapulco y Manila, realizando el famoso viaje del galeón de Manila, tornaviaje que se realizaba una vez al año en cada sentido, iniciando así una primera globalización entre Asia, América y Europa. Esto fue posible gracias al descubrimiento de las corrientes del Curosivo por parte del agustino español Andrés de Urdaneta. El viaje desde Acapulco hasta Manila duraba unos 3 meses, haciendo escala en la isla de Guam, descubierta por la expedición de Magallanes Elcano en marzo de 1521. Hasta 1898, su nombre nativo, que los españoles respetaron, fue Guaján. En cambio, la navegación desde Manila a Acapulco era un viaje durísimo que podía llevar de 4 a 6 meses. Cruzaban el Pacífico sin escalas y el primer punto del continente americano que avistaban era el citado Cabo Mendocino. Posteriormente la referencia sería el conocido Palo Alto, situado en la región conocida hoy como Silicon Valley, al sur de San Francisco. Los españoles lo llamaron así porque avistaban desde el galeón un árbol gigante, que resultó ser una secuoya histórica muy alta, de más de 1000 años de antigüedad, y que utilizaron como punto de referencia a finales del siglo XVIII. A partir de ahí, los galeones realizaban una navegación relativamente fácil aprovechando la corriente de California hasta Acapulco. En 1602, Sebastián Vizcaíno recorrió las mismas costas que Cabrillo, dibujando mapas de la Alta California y renombrando algunos de los lugares descubiertos por su predecesor. Sería ya en 1767 cuando el visitador general de Nueva España, José de Gálvez,
promovió la expansión hacia esa zona con la ayuda de Gaspar de Portolá, el cual partió por tierra desde la bahía de San Diego en busca de la bahía de Monterrey, pero donde llegó fue a la bahía de San Francisco, bahía que, por cierto, había pasado desapercibida durante más de 2 siglos, no solo a Cabrillo, Ferrelo y Vizcaíno, sino también a los galeones de Manila que año tras año navegaban por aquellas aguas. La importancia de Alaska. Las noticias sobre presencia rusa y también inglesa al norte del Cabo Mendocino hizo que comenzaran una serie de expediciones navales españolas por el Pacífico Norte con los objetivos de reconocer, cartografiar y tomar posesión de las tierras descubiertas. La primera expedición, formada por Juan Pérez Hernández y Esteban José Martínez, se llevó a cabo en 1774. En 1775, la segunda, mandada por Bruno de Aceta, y en la que iban Juan de la Bodega y Cuadra y Francisco Antonio Mourelle. En ella se descubrió y cartografió la desembocadura del río Columbia. Además, sobrepasaron el estrecho de Juan de Fuca en el estado de Washington. Juan de la Bodega y Mourelle continuaron navegando hasta el paralelo 58, ya en Alaska, descubriendo la bahía de Bucareli. En el año 1779, la tercera expedición al mando de Ignacio de Arteaga y Bazán, en la que volvían a tomar parte Juan de la Bodega y Francisco Antonio Mourelle, tenía como objetivos evaluar la penetración rusa en Alaska, buscar el paso del noroeste y capturar a James Cook. Por cierto, James Cook había muerto en Hawái en febrero de aquel mismo año de 1779. En 1788 se dio la cuarta, capitaneada por Esteban José Martínez, que llegó hasta el fondeadero de la pequeña isla de Nootka, en la isla de Vancouver. La isla se llamó de Cuadra y Vancouver, pero poco tiempo después las autoridades de Londres decidieron eliminar el de Cuadra de sus mapas, donde establecieron, por cierto, los fuertes de San Miguel y de San Rafael, adelantándose así a los ingleses. La bandera española ondeó allí hasta 1795. Hubo varias expediciones por toda esa costa americana hasta Alaska. Por ejemplo, las de Alejandro Malaspina y José de Bustamante, entre 1789 y 1794. Pero una de las expediciones científicas más importantes de España en el siglo XVIII fue la de Malaspina, que dio nombre al glaciar de este nombre en Alaska, donde contactó con los indígenas Tlingit. También Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés recorrieron la isla de Vancouver, y Salvador Fidalgo, quien construyó en 1791 el fuerte Núñez Gaona, actual Nia Bay, y puso nombres a la vía de Córdoba, con V y sin tilde, y al puerto Valdez, Valdés. Manuel Quimper navegó por el estrecho de Juan de Fuca y en 1792 Jacinto Caamaño describió la costa sur de Nootka poniendo nombres españoles a la zona. Por último, Francisco de Liza y el piloto Juan Martínez Izayas recorrieron la desembocadura del río Columbia, el estrecho de Juan de Fuca y la bahía de San Francisco. La monarquía hispana continuó considerando aquellos territorios del noroeste como propios hasta que en 1818 fueron ocupados conjuntamente por Gran Bretaña y los Estados Unidos. Finalmente, España renunció a su soberanía en el Tratado de Adams-Onís de 1819. España recorre el interior de los Estados Unidos. De la expedición de Pánfilo de Narváez, como dijimos, solo hubo 5 supervivientes. 4 de ellos fueron Alvar Núñez Cabeza de Vaca, los capitanes Alonso del Castillo Maldonado y Andrés Dorantes de Carranza, y el esclavo de este último, un tal Estebanico. Entre 1528 y 1536, con Cabeza de Vaca al frente, recorrieron a pie el sur de Texas y el suroeste de los Estados Unidos, sin saber realmente por dónde estaban. En esa aventura gigantesca, encontraron al conquistador Nuño Beltrán de Guzmán en Nueva Galicia,
gracias al cual lograron llegar a la capital México Tenochtitlán, del recién creado virreinato de Nueva España. Pero si hay que destacar a uno de estos, es sin duda al descendiente de la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, en plena reconquista española, a Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Figura sin duda excepcional, un capitán español que sobrevivió como esclavo, sirviente, curandero y también como amigo de los nativos. En 1542 publicó el relato de su epopeya en el libro Naufragios y Comentarios, héroe hispano que luego descubriría las cataratas de Iguazú. En esa misma época, la expedición de Hernando de Soto recorrió el sudeste de Norteamérica entre 1539 y 1543. Partieron de la Florida, donde encontraron a Juan Ortiz, el quinto superviviente de esta expedición que acabamos de citar, que le sirvió de intérprete y guía hasta su muerte en 1541. Atravesaron los actuales estados de Georgia y las Carolinas, cruzaron los montes Apalaches y siguieron por Tennessee, Alabama y Mississippi, llegando en 1541 a este inmenso río. Hernando de Soto es el primer español que vio el curso del Mississippi, aunque Álvarez de Pineda había descubierto su desembocadura en 1519. Lo cruzaron no sin dificultades y continuaron por Arkansas y Luisiana, donde volvieron a encontrarse con el Gran Río. En su orilla occidental, Hernando de Soto murió en 1542. Luis Moscoso de Alvarado asumió el mando a su fallecimiento y llevó la expedición hasta Luisiana y el sureste de Texas, hasta que se decidió volver al Mississippi. Navegaron río abajo hasta la desembocadura y costearon por el Golfo de México hasta el río Pánuco, donde ya había presencia española. Aunque no se conoce con total exactitud el recorrido realizado durante los 4 años que duró la expedición, es seguro que atravesaron al menos 9 de los actuales estados de la Unión. En 1539, un pequeño grupo que mandaba Fray Marcos de Niza recorrieron partes de Arizona y Nuevo México. En él iba Estebanico, el esclavo de Andrés Dorantes de Carranza, que había acompañado a Cabeza de Vaca. Ante las expectativas de encontrar oro, plata y piedras preciosas, Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España, firmó unas capitulaciones con Francisco Vázquez de Coronado para que organizara una nueva y bien equipada expedición. La componían cerca de 400 españoles y entre 800 y 2000 indios amigos. Se desarrolló entre 1540 y 1542 y recorrió Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma y Kansas. Melchor Díaz atravesó Arizona y llegó hasta la confluencia de los ríos Colorado y Yuma. Allí logró recuperar los suministros que les había dejado enterrados una flotilla al mando de Hernando de Alarcón. Alarcón fue el primer español que navegó aguas arriba por el río Colorado y el primero en pisar Alta California en 1540 antes de que lo hiciera Cabrillo. Otro destacamento, al mando de García López de Cárdenas, llegó al Gran Cañón del Colorado, siendo los primeros europeos en verlo, tal y como destaca Herbert Eugene Bolton en su obra clásica sobre Colorado. Para mediados del siglo XVI, los españoles habían recorrido prácticamente todo el sur de los Estados Unidos y acumulado una gran cantidad de conocimientos sobre su geografía y etnografía, mucho antes que cualquier otra nación del Viejo Mundo. Nuevo México fue el objetivo de varias pequeñas expediciones que recorrieron este estado, llegando hasta Texas, Oklahoma, Kansas y Arizona. Las de Rodríguez y Chamuscado en 1581, Antonio de Espejo entre 1582 y 1583, Gaspar Castaño de Sosa en 1590 y la de Francisco Leiva de Bonilla y Antonio Gutiérrez de Umaña en 1594. En 1583 se había publicado la Real Cédula por la que se autorizaba la expansión por el norte del Virreinato de Nueva España con los objetivos de conquistar, poblar, hallar riquezas y convertir a los nativos al cristianismo. No fue hasta 1595 cuando esta empresa se adjudicó al acaudalado minero nacido en Zacatecas, Juan de Oñate Salazar, quien tras firmar las capitulaciones con el virrey, la organizó a su costa. Partieron en marzo de 1598. El militar y cronista Gaspar de Villagrá cuenta que 80 carretas y varios miles de cabezas de ganado mayor y menor formaban una gran caravana en la que iban unos 500 colonos, de los cuales solo 120 eran soldados, y un número de tlaxcaltecas y varios frailes franciscanos. Oñate estableció en la margen izquierda del Río Grande la capital de la nueva provincia, a la que llamó San Juan de los Caballeros.
En 2005 se ha cambiado este nombre después de 400 años. Luego la trasladó a San Gabriel y finalmente a Santa Fe, la denominada Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís, que fue fundada en 1610 por el gobernador Pedro de Peralta y que en la actualidad sigue siendo la capital del estado más antiguo de los Estados Unidos. En 1601, Oñate organizó una expedición desde Nuevo México hacia las Grandes Llanuras en busca de la Quivira, legendaria ciudad de oro que ya había intentado encontrar Vázquez de Coronado. No se conoce bien la ruta seguida, pero se cree que llegaron a Texas, Oklahoma y tal vez Kansas. En 1604, otra expedición, esta vez hacia el oeste, atravesó Arizona hasta alcanzar el río Colorado, siguiendo su curso hasta la desembocadura en el Golfo de California. Buscaban un posible puerto por el que ser abastecidos con más facilidad que desde México por tierra. Desde finales del siglo XVII, ante el avance francés desde Canadá hacia el sur, siguiendo el curso del Mississippi, España organizó varias expediciones desde Santa Fe para valorar y detener ese avance, y también el de los comanches, una tribu de las Grandes Llanuras. En 1720, la de Pedro de Villasur llegó hasta Nebraska, pero fue masacrada junto al río Platte por los indios Pawnee, equipados con armas de fuego francesas. La amenaza gala forzó la expansión española por el sur de Texas para cerrarles el paso al corazón de Nueva España. Así, en 1718, España va a fundar San Antonio y su misión de San Antonio Valero, el presidio de San Antonio de Béjar y la villa de San Antonio. Pero no fue hasta 1721 cuando la expedición del cántabro Marqués de Aguayo logró recuperar el este de Texas, dejando tras de sí varias misiones y presidios. Y con la llegada de unos pocos colonos y ganado, fueron el principio de la presencia hispana permanente en Texas. El término presidio se usaba para denominar a los pueblos y fuertes que defendían la imprecisa frontera norte del virreinato, que incluía este sur de los Estados Unidos. A los soldados que los defendían se les conocía como soldados de cuera o simplemente cueras, por el chaleco largo de cuero que usaban para protegerse de flechas y armas blancas. En 1769, la expedición dirigida por Gaspar de Portolá y Fray Junípero Serra marcó el comienzo de la presencia española en California, que se desarrolló con notable éxito. Hubo muchos más españoles que recorrieron otras zonas remotas de los dominios de la monarquía hispánica. Misioneros como el jesuita Eusebio Quino y los franciscanos Francisco Garcés, Francisco Atanasio Domínguez o Silvestre Vélez de Escalante. Exploradores al servicio de España como Atanasio de Meciers y Pedro Vial, militares como los Anza, padre e hijo, atravesaron las Grandes Llanuras y llegaron a Nebraska, Colorado, Nevada, Utah, Oregón o Montana. Otros hispanos sin complejos fueron los militares Francisco Álvarez Barreiro, Nicolás de la Fora, José de Urrutia, Juan José Pagazaurtundúa y Miguel de Constanzó, o el capitán Bernardo de Miera y Pacheco, que crearon una importante cartografía. Estos fueron los primeros mapas de una buena parte de Norteamérica. Bueno, queridos amigos, pues en este punto vamos a hacer una parada en este programa que vamos a entregaros en 2 capítulos, porque son muchos datos, nombres, territorios, y no queremos que os aburráis y que os perdáis. Así que, Roberto, en la segunda parte hablaremos de ciudades y caminos reales, expediciones. Pues evidentemente seguiremos con este repaso a lo que Estados Unidos debe a España. Rutas, caminos, expediciones, cultura, fe, religión, arte, gastronomía, la ayuda indispensable a la independencia, por ejemplo, de Bernardo de Gálvez, en fin, que lo veremos en esta próxima entrega. Pues muchas gracias, capitán. Nos vemos y hablamos en 15 días. Un saludo y un fuerte abrazo. Y a vosotros, queridos amigos oyentes, os esperamos dentro de 15 días en vuestras plataformas de audio favoritas. De hecho, en Spotify vamos a lanzar todos los programas encuestas para conocer vuestras opiniones, vuestras ideas, y también lo podéis hacer en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, ahora X, en Instagram, donde colgamos también la misma encuesta, y queremos escucharos en nuestro número de WhatsApp, el 604-876649. Repito el teléfono, 604-876649, con un
prefijo más 34 si lo hacéis desde fuera de España. También podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico hispanossinComplejos@gmail.com. Queridos oyentes hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y entretenido, que como siempre es un lujo hablar para vosotros de nuestra historia sin tapujos, sin tabúes, sin complejos. Somos Hispanos sin Complejos.